Hola, querida Lila Vanorio, ¿cómo estás? Jaime Bello León, muy bien. ¿Y tú? Bien, bienvenida al chat. Chateamos un rato. Chateemos un rato. El chat de hoy, además, es súper especial ¿Por qué? porque habla de una iniciativa que Ajá. es hermosa, que es la que permite mostrar esa bisagra entre la academia y el campo de lo social, el impacto que tiene lo que estudiamos y quienes se forman en estas aulas en nuestra sociedad, en las comunidades de Venezuela. Sí, y aquí están con nosotros precisamente para hablar de ello Atli Hernández, directora general de Extensión Social de la Universidad Católica Andrés Bello, y la queridísima amiga Mariana Borges, quien es la directora adjunta del Centro de Salud Santa Inés. ¿Lo dije bien? Así es. Bienvenidas, muchachas. Bienvenidas. Gracias por este espacio. Vamos a hablar del Parque Social de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo se da esa iniciativa que además no solo abriga el Centro de Salud Social de Salud Santa Inés, sino también otras clínicas como por ejemplo la jurídica, de atención y formación en las comunidades, todo para estar al servicio de las personas en nuestra ciudad? Bueno, esa es una historia que ya tiene unos cuantos años, porque el año pasado justamente celebramos los 25 años de fundación del Parque Social, que nace pues por el sueño de quienes entonces estaban, digamos, a cargo de la universidad, el padre Luis Ugalde y también el padre Luis Azagra, entre otras personas que formaron parte de ese sueño, que fue el Parque Social y que tenía que ver con la idea de que la universidad tiene que estar metida en la realidad social del contexto en el que ella se desenvuelve. La universidad desde toda la vida ha tenido iniciativas sociales, porque, por ejemplo, la clínica jurídica existía antes del parque, la clínica de atención psicológica existía antes del parque social. Entonces, el parque viene a constituir una especie de paso adelante, el siguiente paso que daba la universidad para consolidar y fortalecer su acción social con las comunidades y de cara a responder a los problemas pues, de nuestras comunidades y del país. Y bueno, estos hombres se sueñan en este terreno que quedaba enfrente, que era un terreno baldío, que en realidad ahí pues lo que había era matorral, etcétera. Bueno, dicen, vamos a construir aquí un parque social. Un parque donde las diversas escuelas, facultades puedan tener un espacio para llevar a cabo ese compromiso social de la universidad, que además funciona como una escuela también, porque todas nuestras iniciativas involucran estudiantes para formarse, para hacer prácticas, para hacer pasantías. Dos precisiones. Entonces, la universidad adquiere esos terrenos y construye el parque social. Y lo otro es que aquí hay una vía que yo llamo de doble vía, porque los estudiantes de la UCAP, a diferencia de estudiantes de otras universidades, tienen acceso a las comunidades, pueden desarrollar el conocimiento que han aprendido en sus carreras con las comunidades y sobre todo aprender de esas comunidades. Entonces es un contacto con la realidad que yo creo que es clave. ¿No te parece a ti, Mariana? Sí, sí, yo creo que tiene mucho que ver con el estilo de formación jesuita, ¿no? Eso de estar atentos a la realidad que nos rodea y ver cómo efectivamente podemos desde la universidad formar excelentes profesionales, pero que digan, pongo mi profesión y mi conocimiento al servicio del país, al servicio de la comunidad, ¿no? Creo que tiene que ver con ese énfasis en que no decimos somos profesionales, somos excelentes profesionales en la medida en que podemos poner nuestros conocimientos y todo lo que aprendimos en esta casa de estudio, pues al servicio de la construcción de un país mejor. ¿Cómo han podido ver ese impacto? ¿Cómo se ha transformado no solo la formación de los estudiantes que tienen esa experiencia y esa formación y esa sensibilidad social, sino también la vida en las comunidades que ahora tienen el acceso a esta cantidad de servicios, de asesorías, de capacitación? Mira, el tema del impacto es un tema bien importante, bien interesante para nosotros, porque lo puedes ver en diversas aristas. Por ejemplo, por un lado,
para nosotros el tema del trabajo con las comunidades es que sea un trabajo sistemático, ¿no? No es un trabajo, llegamos, hicimos 2 cosas, nos fuimos, más nunca nos vieron, sino que podamos llevar con esas comunidades, ¿verdad? Porque el parque funciona como esa plataforma, como decía Jaime. Esa es la plataforma. Hay servicios que se dan allí, pero hay servicios que se dan afuera, ¿ok? Entonces, para nosotros es importante ese vínculo constante, porque ese vínculo es la plataforma justamente para que se den una cantidad de actividades, acciones que, bueno, buscan al final poner un granito de arena en mejorar el bienestar, la calidad de vida de las personas que están. ¿Qué te podemos decir? Mira, por ejemplo, desde el área de educación del Centro de Innovación Educativa, la cantidad de maestros que hemos formado a través de los programas que lidera el profesor Cantera, el formar esos docentes desde un modelo particular, ¿verdad? Que, digamos, nosotros tenemos para trabajar, no solamente impacta en el docente, sino que además impacta en cómo ese docente es mejor maestro y acompaña mejor los procesos de los niños que están a su cargo. Podemos pensar además, por ejemplo, en la clínica jurídica, en este momento que lo nombramos hace un rato. La clínica jurídica no solamente brinda asesoría jurídica gratuita para, bueno, que las personas puedan tramitar. ¿Me permites dar un ejemplo? Sí, cómo no. Fíjate tú, cuando comienza el fenómeno de la migración, mucha gente se va huyendo o con la urgencia del caso y deja a los niños con vecinos o con parientes. Viene el inicio del año escolar y esos niños no tienen un representante legal. Que les permita inscribirlo. Que les permita inscribirlo, una cosa tan sencilla como esa. Y esa gente no tiene recursos, por supuesto, para ir a un abogado o no hay oficinas públicas que te hagan esos trámites o te lo faciliten. El parque social allí fue una bisagra clave para ayudar a eso, ¿cierto? Claro, sí, totalmente. Bueno, además que lo detectamos, dijimos, bueno, ¿qué está pasando acá? Que se están multiplicando este tipo de trámites, ¿no? Y bueno, eso permitió que nuestro centro de clínica jurídica incluso pues preparara formaciones, porque no solamente, por eso decía, no solamente es la asesoría jurídica gratuita, que nada más allí estamos hablando de más de 5.000, 6.000 documentos que se generan al año a personas que si no es de esa manera no pueden acceder a tener, bueno, y terminan excluidos. Claro, por supuesto. Ahí tienes una forma de impacto, pero también tienes elementos como estos que nos permiten detectar qué cosas son necesarias en este momento y hacia dónde podemos formar a la gente, hacia dónde debemos generar propuestas formativas. Por otro lado, bueno, también tenemos el área de organización comunitaria, y allí pues el impacto muy interesante también, que te puedo decir, mira, pensando ahorita en los años 2016, 2017, que fue unos momentos muy dramáticos de la realidad nacional, recuerdo que allí desde organización comunitaria, aliándonos con otros actores de la comunidad, generamos una red de trabajo en conjunto, que en principio servía, por ejemplo, para darnos apoyo mutuo, porque ahí habían en ese momento eran 4 escuelas y una parroquia, más la universidad, todos conformamos esa red y de esa manera. 4 escuelas que están en La Vega, en la parte alta de La Vega. Y bueno, en ese momento eso funcionó como una red de apoyo, porque ahí, bueno, se discutían posibilidades de, bueno, ¿cómo hacemos con esta problemática? Eran los años de la escasez, eran los años de la migración, eran unos años realmente muy, muy dramáticos, con unas problemáticas bien, bien fuertes. Entonces, bueno, ¿eso qué te permitía? Bueno, te permitía de alguna manera fortalecer a las personas que tenían liderazgos, que tenían que dar la cara en la comunidad, pero que a su vez también necesitaban unos espacios de apoyo y contención. Recuerdo que en esos mismos espacios pues se discutía entre todos, bueno, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Cómo podemos abordar aquello? No de una manera aislada, sino más bien sumando talentos y sumando esfuerzos, ¿no? Mariana, una pregunta. En
el Centro de Salud Santa Inés, que ofrece diferentes especialidades médicas para que la gente pueda hacer consultas. Estamos hablando de cuántas especialidades médicas, quiénes son esos médicos, qué comunidades son atendidas. Son decenas, ¿no? Sí, nosotros tenemos ahorita ya 105 especialistas de la salud, entre médicos, odontólogos, nutricionistas, todos los especialistas que aportan su granito de arena, decimos nosotros, para que el centro de salud pueda funcionar. Y son médicos que en principio, bueno, hacen parte de su labor social, son médicos que están en otras clínicas de Caracas, tienen su ejercicio privado, pero ven en Santa Inés, bueno, un espacio seguro, una manera de poder llegar a esas comunidades que quizás tuviesen acceso en hospitales, pero sabemos que la infraestructura es distinta. Entonces, aquí tienen como la combinación de poder atender a las personas que están en las comunidades más desfavorecidas económicamente, pero con la fortaleza de una institución privada que lleva todo lo que es la gestión, ¿no? La verdad es que tenemos médicos que dan así sea un turnito a la semana, cada quien de acuerdo a sus posibilidades, pero atienden en Santa Inés. Y tenemos ahorita alrededor más de 40 especialidades entre médicas y odontológicas. Atendemos, el año pasado fueron 122.000 servicios prestados entre lo que son consultas, servicios de diagnóstico, que es una de las cosas más demandadas del centro de salud. ¿Cómo Y fue la aquí- experiencia? Porque hablabas de estos años tan duros de escasez o de diáspora, pero no se nos puede olvidar que también vivimos años de pandemia. Un centro de salud que además tiene vínculos tan importantes y fortalecidos con la comunidad. ¿Qué rol jugaba en materias de prevención o incluso de contención cuando los servicios sanitarios estaban colapsados en todo el mundo y también en nuestro país? Sí, fíjate, para nosotros eso fue un reto muy grande, porque todos estábamos ante el temor de lo que era la pandemia, todos estábamos a la expectativa de qué podía pasar y realmente el compromiso tanto del personal empleado como de nuestros médicos al llamado de debemos permanecer abiertos ante una situación y ante una comunidad, el saber que ese es el servicio precisamente que estás prestando en el momento que más lo necesitan, cómo cerrar nuestras puertas. Entonces, nosotros tuvimos que cerrar el centro de salud durante un periodo de mes y medio para poder acondicionar el centro de salud para recibir de manera segura a todas esas personas que sabíamos iban a llegar. Sobre todo servicios de diagnóstico. En ese momento, cualquier médico que consultaba solicitaba una tomografía de tórax. Entonces sabíamos que el volumen de pacientes iba a llegar, que el temor por el contacto con nosotros no iba a hacer que no tuviésemos gente afuera esperando. Entonces, bueno, había que hacer las cosas y hacerlas bien. Y por eso tuvimos que cerrar mientras nosotros nos organizábamos, adquiríamos todos los equipos de protección. Y bueno, y pasado mes y medio, que fue el tiempo que llevó tener estas condiciones, pues abrimos nuestras puertas al público, dimos el servicio, por supuesto restringido, con todas las medidas, y la verdad es que la aceptación y el agradecimiento de los pacientes fue inmenso. Yo creo que todos tuvimos esa experiencia de el temor, ¿no? De llegar a las casas, porque todos, bueno, llegamos a nuestras familias, donde tenemos padres de la tercera edad, personas de la tercera edad, o teníamos niños, simplemente el ámbito familiar, que era un temor como compartido, ¿no? Porque tú dices, pero vas a salir a trabajar, pero te estás protegiendo, y cuando llegabas a la casa, entonces, bueno, todo ese protocolo para poder entrar de nuevo al hogar, pero que te quede la satisfacción de que dijiste, Dios mío, si me pusiste aquí, permíteme estar realmente al servicio de los que nos necesitan, ¿no? Y creo que eso lo valoró muchísimo toda la comunidad. Creo que eso fue un decirle nuevamente a estas comunidades, aquí está la Universidad Católica y el Centro de Salud Santa Inés para ustedes. Y creo que una de las cosas cuando decía, bueno, ¿cuál es el impacto que han generado todas estas obras del Parque Social en la comunidad? Yo creo que una de las cosas más visibles que yo he visto es que es trabajo con la comunidad, no es para la comunidad, sino con la comunidad. Entonces, desde el principio en Santa Inés,
una de las anécdotas que tengo era cómo nosotros podíamos hacer para que las personas de la comunidad, todo lo que es Antímano, Carapita, La Vega, Caricuao, Macarao, vinieran a las instalaciones. Y ahorita el que ve dirá, pero ¿cómo es eso? Si eso se la pasa full de gente y se hacen colas enormes. Pues al principio la gente lo veía muy bonito en estructura, veía que era parque. Que lo es, además. Lo es, y está Lo cada es. vez más bonito. Ay, Sí. cada vez más bonito. Pero la gente al verlo así se autoexcluía y decía, no, no es para mí, esto es para profesores de la universidad. Y fue todo un trabajo de hormiguita al inicio de las actividades en Santa Inés, en ese 99, de ir, yo me recuerdo con los empleados, a las paradas de autobús o a la salida del metro, a repartir volantes para decirle, esto es para ustedes. Y el concientizar a las comunidades de que son merecedoras de servicios de calidad, de que tú te mereces también un sitio que esté bonito, que esté limpio, el humanizar esa atención, pues creo que ha sido también uno de los trabajos y de los impactos positivos que ha tenido todo el parque social, porque puedo decir este ejemplo en lo que es Santa Inés, pero creo que de cada una de las unidades, ¿no? El decir, mira, aquí estamos nosotros, como decía Jesucristo, con nuestros panes y nuestros peces, y que pone, ¿no? Cada uno, para que efectivamente las obras se puedan llevar. Entonces, eso hace los responsables también a ellos. Fíjate, yo voy a hacer una pregunta que no estoy seguro si la respuesta es la que es. A ver. Fíjate, Lila, yo recuerdo que el padre Virtuoso, quien era el rector de la universidad en aquel momento, nos pide a la dirección de comunicaciones que grabemos unos videos en unas comunidades de La Vega donde se veía a los voluntarios, con el apoyo de la universidad y de otras organizaciones, preparando comida y distribuyendo comida. ¿Te acuerdas de eso, Atle? Eso lo hacía la universidad, ¿no es cierto? Con la parroquia era. En la parroquia. Sí, y era una cosa muy... A mí yo recuerdo cuando yo veo las imágenes, yo no estuve en la filmación, fue mi equipo, y yo veo aquel operativo que se montó, porque el padre Virtuoso se entera en ese momento que, bueno, la circunstancia de la pandemia, más la circunstancia de la falta de gasolina, todo lo que sabíamos, hacía que la gente no tuviera acceso a la comida, ni una comida diaria. Entonces él se propuso, por lo menos, que nosotros podamos proveer a la comunidad de una comida. Esas imágenes son muy poderosas. Y a mí me hizo, y yo entro en clic con lo positivo. No es que, ay, qué lamentable, sí, es lamentable todo eso, pero el punto es que se solucionó, se le dio a la gente una atención que era clave. Y yo por eso, cuando a mí me preguntan mis amigos, tú estás trabajando con los jesuitas, estás trabajando en Montalbán, pero eso no es como para una gente extraña. Yo digo, no, primero yo no veo gente extraña y gente no extraña, para mí todos somos uno solo. Sí. Primero. Y segundo, les hago énfasis en lo siguiente. Yo creo que hay una labor de incidencia social clave que soluciona problemas vitales, pero además está generando un aprendizaje fundamental para quien se involucra con ello. Te hace mejor gerente, te va a hacer mejor conocedor de tu entorno, mejor analista de tu entorno. ¿O me equivoco, profesora Hernández? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene nuestra extensión social, y que ya lo adelantaba Mariana, es que nosotros trabajamos con el otro. Y eso es muy importante, porque a veces tendemos a pensar que el otro es desvalido, o que el otro no sabe, o que el otro no puede. Y eso no es así. La experiencia que nosotros tenemos trabajando con la gente es que muchas veces, y no voy a negar que sí habrá personas que están desvalidas o que no están organizadas, y es verdad, eso es una realidad. Pero nosotros, nuestro trabajo se centra también en el valor de la dignidad de las personas que están trabajando y que están uniéndose, ¿verdad? Porque es el talento de un médico, de un abogado, de un psicólogo, pero es el talento a lo mejor de una mujer que en comunidad tiene la capacidad de moverte esa comunidad así. Que tú le dices, mira, yo necesito, vamos a hacer unas jornadas de salud.
pero yo necesito que tú me digas, ¿será que ustedes tienen los niños? Aquí te lo tengo. Tenemos los niños, tenemos los adultos mayores, tenemos los enfermos crónicos, la gente está organizada. Es decir, lo más maravilloso, creo, del trabajo que hacemos es la posibilidad de conectar talentos. Es la posibilidad de conectar ganas de hacer, ganas de transformar. Porque tenemos una cantidad de gente con la que nosotros nos vinculamos en el día a día que no está esperando que le caiga nada del cielo. Tenemos una cantidad de gente que está generando opciones para sus propias comunidades y con las que nosotros nos unimos y podemos potenciar eso. Porque, por ejemplo, una jornada médica, porque ellos no solamente atienden en el Centro de Salud Santa Inés, ellos hacen jornadas de salud en comunidad para las comunidades a las que le es mucho más difícil movilizarse hasta acá, hasta la sede. Pero para montar una jornada de salud tú necesitas el espacio, que el espacio tenga una higiene particular, que haya alguien que se encargue de convocar, de organizar, los niños aquí, adultos mayores, las mujeres, etc. Entonces, eso es lo más maravilloso, creo yo, de esto, es que es una experiencia que te permite construir en conjunto academia y comunidad. Ahora, y esa visión, y a la luz de lo que acabas de decir, que además es muy bonito, ¿qué perspectivas les da a ustedes sobre la sociedad venezolana, sobre el futuro de los venezolanos? Porque se ha hablado mucho de la erosión del tejido social, ese contacto con las comunidades, ¿qué les permite a ustedes ver para el futuro de la sociedad venezolana? Yo creo que es esperanzador. Cuando uno escucha desde afuera, a lo mejor tú dices, wow, qué difícil va a ser reconstruir. Pero cuando has tenido la experiencia de tener este contacto con comunidades que tú ves que son organizadas, que están dispuestas a echarle pichón, que no están esperando que todo venga como un regalo, sino que yo soy capaz y tengo la voluntad, que es muy importante, exacto, de generar y que yo puedo aportar, pues es esperanzador. Nosotros tuvimos la experiencia, bueno, hemos tenido muchas jornadas comunitarias, como comentó Adri, en distintas comunidades, y ver que la gente no se queda nada más con lo que me traen, sino ver, bueno, mira, tenemos este espacio, ¿cómo podemos mejorarlo? Para que entonces cuando venga la gente de Santa Inés, ya no es nada más este cuartico, sino que entonces se organizan en la comunidad y ven, bueno, ¿cómo podemos echarle una manito de mano de pintura al sitio para que sea más bonito? ¿Cómo podemos ir consiguiendo algunos recursos para que la cosa... ¿Sabes? Entonces tú dices allí, no estás esperando nada más, o sea, sí hay esa voluntad, entonces ese percibir quizás errado que, bueno, no quiero decir que no pueda existir, pero que no es generalizado, de que las personas que no tienen un poder adquisitivo esperen a que todo, bueno, dame todo y que todo venga y yo no hago absolutamente nada y me quedo sentadito. Y creo que ese ha sido también trabajo de hormiguita, ¿no? El poder ir logrando eso, esa movilización. Nosotros cerramos unas jornadas comunitarias de pediatría en Caricuao, una escuela, y teníamos el proyecto de hacer unas jornadas de atención a adultos. Y fíjate, cuando fuimos a ese colegio, porque por supuesto siempre de la mano de extensión social, de decirle, mira, tenemos este proyecto, ¿en qué comunidad crees tú que podemos nosotros, que estarán abiertos, que podemos nosotros trabajar esto? Y bueno, se eligió el colegio José María Velas, que está allá en Caricuao. Y fíjate cómo se van uniendo cosas. Esto es un colegio que está en lo que eran los galpones de una empresa privada, que cedió los terrenos para que se construyera esta escuela que tiene muchísimo tiempo. Nos reunimos con la directora y con el equipo y enseguida empezaron a ver, sí, aquí tenemos aquella maestra, ella lleva esta y esta vereda y podemos buscar la información de quiénes son las personas que se pueden beneficiar. Y enseguida nos ubicaron un espacio, sí, para lo que ustedes quieren hacer, tranquilos que nosotros le ponemos el espacio. Y era atención a adultos. Este es un colegio que es primaria, nada más. Y entonces enseguida salen también las negociaciones, ¿no? Y dice, bueno, si nosotros le vamos a dar eso y se van a beneficiar, sí, los profesores y nuestros familiares adultos y todo, pero ¿y nuestros niños? ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños? Y ustedes no nos van a evaluar a nuestros, ¿sabes? Entonces por supuesto que sí, entonces es ver cómo vamos logrando entre
entre todos esa construcción. Entonces, a tu respuesta sí es esperanzadora. O sea, para mí, para Mariana, ha sido muy esperanzador el contacto con estas comunidades. Querida Lila, tenemos que ir cerrando este chat, pero yo creo que hay que mantener la puerta abierta con esta gente porque a mí me parece que ese par es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque además contagia. La alegría y la sonrisa con la que cuentan del trabajo que hacen es contagioso. Ellas son maravillosas. Y además, yo quisiera que Adle así en 30 segundos nos digas algo. ¿Cómo se involucran los estudiantes con todo esto? Pero rapidito porque ya tenemos que cerrar. Mira, nuestros estudiantes se involucran desde el voluntariado, servicio comunitario, cátedras de compromiso social. Ellos se insertan según, bueno, su competencia profesional en las distintas opciones que nosotros tenemos. Captamos el 30% de la matrícula, más o menos semestralmente, para acciones de extensión social. Y la verdad que la oferta es bastante amplia. Lo crucial es que el muchacho ponga en práctica sus talentos y sus competencias. Y la realidad lo va a desafiar, pero nosotros estamos formando profesionales para la realidad de este país, que es desafiante. Y para cerrar, yo voy a acotarlo porque si no nos va a regañar nuestro director que tú sabes Sí, cómo es señor. Brainer, ¿no? Por supuesto. Ajá. Estricto. Eso lo hacen además con el apoyo del sector privado también. Sí, señor. Sí, sí. Nosotros estamos ahora, afortunadamente, además del centro de salud, que está por encima de las 110.000 servicios al año, 30.000 beneficiarios al año entre la sede Caracas y Guayana, el 30% de la matrícula estudiantil, como te digo, aproximadamente 200 profesores de la universidad vinculados a las acciones. Y de verdad que, bueno, ya para cerrar, creo que lo que preguntabas antes, mira, a lo mejor no todo el mundo, pero hay un modelo posible. Lo que nos ha permitido Extensión Social es darnos cuenta de que hay un modelo posible desde la ciudadanía, la academia, la empresa privada, trabajar en conjunto por construir el país que nosotros queremos y al que tenemos derecho. Así que bueno. Querida Lila Vanorio, Jaime Bello León. Lila Vanorio, Jaime Bello León. Adle Hernández, Y querida Mariana Mariana Borges. Borges, gracias por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos. Hasta un próximo chat. Hasta el próximo. Gracias.